enfocado en tomando un poquito la... Yeah. Oh. Yeah. Hoy nuevamente nos presentamos en esta segunda edición del programa Bajo el Manto de la Purísima. Mi nombre es Javier Argüello y estaremos acompañándoles con un programa muy maravilloso que tenemos para cada uno de ustedes. Hoy hablaremos de los 425 años de veneración de María Inmaculada, cómo esta devoción alborota desde el tiempo de la colonización y que también en compañía de los padres franciscanos se ha mantenido por casi medio milenio. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Manuel Pérez, que hoy nos acompaña, encargado general, y a nuestro invitado especial, al licenciado Víctor Manuel Muñoz. Muy buenas noches, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este segundo programa. Gracias, Javier. Luis Manuel, mucho gusto. Nuevamente, un gusto poderlo saludar después de un largo tiempo de no poder conversar con usted. Y muchas gracias por aceptar la invitación al programa para poder platicar un poquito acerca de la imagen de la Virgen de los Reyes desde un punto de vista que tal vez muchas veces no lo tocamos, y es desde el punto de vista artístico y el impacto que tiene en la devoción del pueblo de Guatemala a través de estos siglos que ha estado perenne en la devoción de cada uno de nosotros. Gracias, Carlos. Es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes. Y sí, pues hablar de la Inmaculada Concepción del Templo de San Francisco, pues es muy largo, tiene mucha historia y muchos momentos muy importantes, no solo dentro de la vida devocional, que es su función primordial, digamos, sino dentro de la vida social, política, cultural del país. Es una imagen absolutamente emblemática, lo tenemos por seguro muy claro, y tenemos que empezar desde el principio, diría yo, desde la importancia que tiene la Inmaculada Concepción o la vocación de la Inmaculada Concepción. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Esto lo hemos hablado muchas veces, y ustedes, por supuesto, son los expertos en el tema, de entender que esto, a pesar de que la bula es hasta 1854, desde el protoevangelio de Santiago ya se menciona lo de Ana, que concibe una niña sin pecado original, y a partir de ahí empieza toda esta historia que los franciscanos defendieron por siglos y siglos, hasta Juan Toscoto, toda la historia la sabemos. Pero lo importante aquí es resaltar la relevancia que tiene la figura de la Inmaculada Concepción en la historia de la Iglesia misma, como
lleguemos a España, por ejemplo, que se convierte como en la patrona de España, que cuando llega el momento el momento del encuentro de las dos culturas, es decir, de la llegada de los españoles a este continente, pues ella viene como en este papel como de conquistadora, podríamos decir. De hecho, inclusive hay un texto que habla de que aquella famosa misa que se hizo en Salcajá, donde estuvo la Virgen del Socorro, que es la primera misa, pero también lo que venía era un tríptico con la imagen de la Inmaculada Concepción, un tríptico que lamentablemente pues se perdió, no existe, pero tenemos esa referencia, entonces ya la vamos viendo en su papel de conquistadora. Luego la vemos como en el papel de la defensora de los españoles en América, ¿verdad? La vemos luego en su papel que es la transmisora del mensaje evangélico de esta nueva ideología, porque hay que entender que para este continente esto era una nueva ideología, y ella terminaba siendo como ese bastión para ir pues presentando esta nueva forma de creencia o de ideología, como lo que estamos diciendo. Y así pasa mucho tiempo. Por supuesto, los franciscanos son de las primeras órdenes que vienen a Guatemala. Ellos empiezan la construcción de sus primeros espacios en estas tierras de forma muy precaria, no tenían muchos recursos. Y sabemos que ya para 1541 ya se tienen que trasladar. La segunda ciudad, la de Almolonga, la que está en el Valle de Almolonga, se destruye, pero se quedan los dos asentamientos, y ahí tenemos que empezar a hablar de los pocos documentos que hay, de la historia que tenemos, la relación que tenemos sobre la llegada de las imágenes ya como tal, porque todo lo que hemos hablado anteriormente es su presencia, lo que representa como símbolo, no necesariamente como la figura plástica en sí. Pero vamos a hablar entonces ahora de esa figura que nosotros la concebimos como una escultura en madera. Pues sabemos que para cuando ya están estos dos asentamientos, pues ya se tenían dos esculturas que eran las que le habían pedido al rey hacia mediados del siglo XVI, que es más o menos cuando... Bueno, hay muchas historias ahí, pero digamos unas que es en el reinado de Carlos V, Carlos I de España, que es cuando una se va para la sede de Almolonga y la otra para la sede de Panchoy. Pasa el tiempo y también sabemos mucha historia, pero la repetimos un poquito aquí rápido, que en Almolonga el padre encargado quería cambiar a la imagen porque le veía que podía tener como un mejor adelantamiento, decían los términos, ¿verdad? Para la época, ¿verdad? Hay que entender también otra cosa muy interesante. Las imágenes como tal no se perciben como las percibimos hoy en día. Nosotros las percibimos y las cuidamos y las atesoramos tal cual como están, porque nos representan mucho de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia. Pero en ese momento no, en ese momento solo era la figura que simbolizaba esa devoción específica. Así que eras muy susceptible de ser cambiada, intercambiada, etcétera, etcétera. Entonces piden otra, y esta otra se la piden ya no a Carlos V, porque Carlos V ya falleció. Está su hijo reinando, que es Felipe II. Y Felipe II accede y le manda a Almolonga la otra imagen para sustituir a la anterior, a la que su padre había mandado 60 años antes. Cuando pasa por el Valle de Panchoy, pues según la historia y la tradición, ¿verdad? Es que los frailes franciscanos de Panchoy ven lo que va para Almolonga y a decidir no dejarla llegar hasta su destino final, que es lo que le dicen el piadoso secuestro, ¿verdad? Que también ya lo sabemos mucho, pero todo esto es como para ir enlazando la historia de esta imagen. Y esta imagen se supone que está llegando a Guatemala, pues hasta donde la información nos alcanza para 1600. Esta digamos que sería la fecha que nosotros tendríamos para entender que es el momento donde aparece esta imagen que ahora veneramos en el templo de San Francisco, que es por lo cual, por toda esta relación de hechos, que se le llama la Virgen de los Reyes, ¿verdad? Porque sí, efectivamente ella era una imagen que venía enviada por un rey para sustituir a otra que también había sido enviada por un rey, pero al final se queda aquí. Y finalmente sí sustituye, porque sustituye a la que el rey Carlos V, su padre, había mandado para la del Valle de Panchoy, que lamentablemente no tenemos muy claro cuál es su paradero. Pero tenemos esta otra referencia hasta donde podemos entender, y a partir de ahí pues se entroniza, forma parte de la historia, ya la historia local
de esta tierra, la figura, la escultura de la Inmaculada Concepción. Y que hoy llega hasta nuestros días, ¿verdad, Luis Manuel? Exactamente. Creo que, como se lo platicaba al inicio, es lo que hoy conocemos. La historia nunca está escrita y de repente se pueden encontrar más datos, pero hasta hoy es lo que tenemos. Y le decía yo, a lo largo de todo este tiempo me imagino que la imagen pues no era como hoy la conocíamos, sino que ha de haber sufrido algunos cambios, tomando de referencia, por ejemplo, la imagen de Ciudad Vieja. ¿Qué nos puede comentar al respecto de eso? Dos cosas muy importantes que acaba de decir. Una sobre lo de la historia. Sí, efectivamente la historia finalmente no la tenemos escrita en piedra, porque estamos descubriendo muchos documentos, todavía hay muchísimo que investigar, hay muchos datos que van a aparecer, esperemos que aparezcan. Tenemos mucha destrucción de información, ya sea por catástrofes naturales, por traslados de ciudad, por descuido en algunos casos, por un sinfín de circunstancias, pero tenemos grandes lagunas de la historia nacional perdida. Y obviamente dentro de esta historia nacional también está esta historia del arte y esta historia del arte religiosa, que también tenemos información pues segmentada, porque no tenemos todo lo que quisiéramos para tener con claridad todo esto. Pero hasta el momento lo que hablábamos, ¿verdad? Tenemos esta referencia del 1600. Y con relación a lo otro, tampoco, lo que mencionaba sobre si ella siempre ha sido así como la vemos hoy en día, o si ha tenido cambios, también nos vamos a aventurar un poquito, porque no podemos tener con la extrema claridad por lo mismo, porque no tenemos todos los documentos que nos hacen falta, porque tenemos la información a medias, y lo que nos toca un poco es conjeturar, o lo que nosotros siempre decimos ya en el campo de la conservación y la restauración, es que nosotros queremos que las imágenes hablen y nos cuenten su propia historia, a partir de sus elementos que la conforman, es decir, a partir de sus materiales, a partir de su técnica de manufactura, a partir de sus rasgos de estilo, de elementos que vamos encontrando, para ir identificando si hubo o no hubo modificaciones en el camino. Y entonces la respuesta sencilla es que no, la Virgen no era como realmente la vemos hoy en día. Podemos inferir nada más que muy probablemente, entendiendo la circunstancia como llega a esta tierra, entendiendo que las esculturas que solían enviarse eran de bulto redondo, es decir, que son esculturas con el ropaje tallado completo, tendríamos que pensar también que esta Virgen de los Reyes, que hoy veneramos en el Templo de San Francisco, pues sí, era una escultura que muy probablemente tuvo un ropaje tallado, es decir, era de bulto redondo. Aquí sí llama la atención un poquito la altura de la imagen, porque es bastante más alta de lo que usualmente se mandaba. Y como bien ha mencionado, la escultura de la Inmaculada Concepción de Ciudad Vieja es de estatura mucho más pequeña. Y las que tenemos en otros lugares también las vemos con tamaño más pequeño. Pero lo que tenemos es esta imagen que, viendo sus características, sí notamos que puede tener modificaciones importantes. Y aquí hay un tema interesante, porque hablamos hace un momento que hoy por hoy entendemos que nuestras imágenes las debemos respetar tal cual como están, porque eso nos está hablando de un momento histórico específico, de una identidad cultural, de un estilo artístico específico, y todo esto lo estamos cuidando. En aquel momento no, en aquel momento esos términos, que es todo esto que acabo de mencionar, digamos que lo resumimos en lo que hoy hablamos como patrimonio cultural. El término patrimonio cultural es un término bastante reciente, no tiene todos estos antecedentes, no se conocían antes. Miren, entendamos, la escultura tiene una función de catequesis, una función catequética. Eso es su principal función, es un texto no verbal, es un texto visual, y así es como debe funcionar. Con los años adquiere su característica de histórica, porque obviamente han pasado tantos años que reconocemos que tiene mucha historia encima de esta imagen, de esta escultura, porque ha pasado el tiempo. Luego nos damos cuenta de su belleza y entendemos que esta belleza es lo que nosotros llamamos como obra de arte. Luego nos damos cuenta que esta imagen me representa a mí, en mi colectividad, en mi comunidad. Entonces
resulta que esta imagen a mí me da identidad. Y luego cuando nos dividimos ya como países y todo, me da identidad de nación inclusive. Entonces todo esto de historia, arte, identidad, pertenencia, todo esto no lo conocíamos para el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿verdad? Sino que lo conocemos hasta el siglo XX y ya lo adoptamos, y por eso es que ahora cuidamos tanto estas esculturas, estas imágenes, porque representan todo eso que llamamos patrimonio cultural. Pero digamos, retomando el tema, ¿qué le pasaría a la Inmaculada Concepción? Estaba en un momento importante, es decir, hay que entender también otra cosa. Muchas de estas modificaciones son el resultado de esa devoción grande que tiene una imagen. Una imagen que no tiene gran devoción finalmente termina un poquito de lado, un poquito abandonada, relegada, y las vemos a veces, muchas imágenes en retablos por todo el país, las vemos, imágenes que ya no reciben culto, solo reciben mucho polvo. Y voy a decir que posiblemente esas imágenes estén en las condiciones más originales, digamos, a lo que podríamos tener las que tienen mayor devoción. Esta mayor devoción la tenemos que traducir en ese mayor cariño, se traduce también en mayor manipulación y en mayor modificación. Correcto. ¿Verdad? Entonces, con esto en claro, pues sí entendemos que la Inmaculada Concepción posiblemente ese cuerpo lo perdió, y lo perdió más o menos, no sabemos antes de, pero digamos que para el siglo XIX ya está la conformación de un nuevo cuerpo. No sabemos si para el siglo XVIII ya le habían hecho algo más, pero para el XIX tenemos claro. ¿Y por qué lo tenemos claro? Porque nosotros que tuvimos el privilegio allá en el Cerebién, en el Departamento de Conservación y Restauración, haber intervenido a la imagen para su conservación y restauración en el 2013, pues la pudimos conocer en su interioridad, y nos damos cuenta que ese cuerpo es un cuerpo que está trazado bajo los cánones estéticos del siglo XIX. Luego tiene ella un ensamble en el cuello muy particular, que no es un ensamble común, y eso puede estar hablando de que este ensamble es porque esta cabecita pertenecía a otro cuerpo y fue cortado para agregarlo a este nuevo cuerpo. Esto, como les digo, suena súper dramático aquí, suena súper intenso, pero hay que entender que todo esto es parte de esa devoción y ese cariño, ¿no? Y creo que también eso nos ayuda a entender un poquito, Luis Manuel. Se recuerda que uno de los motivos por los cuales se ingresó al departamento con ustedes era porque en aquel entonces la imagen tenía una marca en el cuello. Una marca en el cuello que decían en qué momento no se le cae la cabeza a la Virgen, ¿verdad? Pues no, eso no va a pasar, pero ni hubiera pasado, pero está bien estar alertas, ¿verdad? Está bien estar atentos a esos detalles, porque son importantes, porque finalmente es daño al patrimonio, porque ahora que lo entendemos como patrimonio, pues nos es mucho más fácil. Pero vamos a ver, aparte de esta modificación que es importante, ¿pero por qué? Aquí hay otro detalle interesante. Las imágenes están hechas de una forma, con una estética de una época. Y si pensamos que esta imagen, o sea, si hacemos caso a esa relación de hechos, que es para 1600 la llegada de esta imagen, tenemos que entender la estética del 1600, que posiblemente es una estética que ya se está desarrollando, pero que no tiene toda esta naturalidad que logró en el 17, y mucho menos en la naturalidad y hasta el dramatismo que generó para el siglo XVIII, sobre todo en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, viéndola aquí, seguramente la vieron muy rígida en algún momento, la vieron pues como que no tenía esas características más naturales, porque hay una idea de que la queremos tanto que la queremos sentir más viva, la queremos sentir más humana, ¿verdad? Más natural. Y para hacerla más humana necesitamos que tenga lo que los humanos utilizan. Por ejemplo, utilizan cabello de pelo natural, utilizan ropaje de textiles, no un ropaje tallado, ¿verdad? Todos esos elementos que le dan esa naturalidad, que seguramente, insisto, si hacemos caso a esta relación de hechos, pues ella no lo ha de haber tenido. Ha de haber tenido un pelo tallado, un ropaje tallado, y su postura debe ser mucho más rígida de la que podemos concebir o de la que podemos ver ahora. Y entonces esto se decide retirar, y vuelvo a lo mismo, con un criterio totalmente avalado, permitido y aceptado y hasta agradecido
por estas enormes modificaciones donde se altera y se cambia la escultura original para generar la escultura que hoy vemos. Entonces, por eso es que hablamos a veces de escultura original. Dentro de nuestros parámetros de trabajo hablamos de respeto a la originalidad, pero también aquí hay otra cosa, hablamos también del respeto a la autenticidad, que no necesariamente es la originalidad de la escultura, pero sí es lo que le da la autenticidad a la escultura para representarse frente a su grey, frente a sus devotos. Así es como debemos de entenderla, porque luego vemos que hay otras intervenciones ahí por cuestiones de estética y de rasgos y características que pensamos que pudo haber tenido alguna modificación a principios del siglo XX. Y luego viene toda la historia que ya conocemos. Bueno, estaba hasta aquella historia que para el 1931 un Cantinflín la lastimó. Yo creo que en eso no la lastimó tanto porque no hay ningún reporte de algo que se haya hecho para ese. Y ahorita que estuvo en el departamento, cuando estuvo en intervención, no se vio ningún... Nada más allá de lo que ya veíamos claramente, sí, totalmente, pero siempre están estas historias que son interesantes, ¿verdad? Porque son parte de la cultura popular y son parte de su propia historia. Pero sí sabemos también que para 1954 la escultura es mandada a intervenir nuevamente, y esto lo hace Huberto Solís Soberanis. Eso es un dato importante por todo lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Porque esta sí me parece a mí que sí es una intervención importante, porque le hace algunos cambios que ya lo vemos reflejado porque tenemos fotografía, que es otro tema a tomar en cuenta, porque antes de eso no teníamos fotografía con qué comparar. Ahora sí tenemos algunas previos a ese 54, donde le vemos rasgos un poquito diferentes, y luego le vemos los rasgos actuales. También tenemos muy claro que el encarnado que hoy le vemos es un encarnado hecho por Huberto Solís, completo. Volvemos a lo mismo, no es el original, pero es el auténtico de ella. Sí, es que pasó casi 50 años con el encarnado, sí. Porque desde la intervención que hiciera el maestro Huberto Solís hasta cuando llegó ahí con ustedes. Que nosotros lo respetamos, por supuesto, precisamente por eso. Porque no era que tuviéramos que respetar la originalidad, porque este encarnado no era original, pero sí era el auténtico de ella y como tal tenía el mismo valor para respetarlo. Y eso fue lo que hicimos. Las intervenciones fueron absolutamente puntuales. Evidentemente teníamos muy claro que teníamos que tener ese respeto máximo, sobre todo a los detalles tan finos y delicados de un artista que considero yo que para el siglo XX fue de nuestros últimos grandes maestros de la escultura en Guatemala, que se nos acabaron, ¿verdad? Si yo no hubiera estado presente durante todo el proceso, Luis Manuel, creo que hubiera sido creyente de lo que nos decían cuando se iba a ingresar a la Virgen, que decían, no, que ahí la van a cambiar, que le van a quitar todo, que no. Y fui testigo de primera mano de todo el proceso, cómo ustedes iban profesionalmente trabajando, sobre todo la limpieza, que creo que sí fue lo más notable en ese entonces. Y entiendo la preocupación de las personas y me parece hasta válida, ¿verdad? Totalmente, de que tengan ese temor. Además hay otra cosa importante. En estos 40 y tantos años que lleva el Cerebien funcionando, 48 ya, pues se ha ido educando, o nos hemos ido educando todos, en entender cómo es este proceso de conservación y restauración. Cuando yo ingresé a la carrera, o cuando ingresé al Cerebien, hace muchos años, hablar de restauración era un poco como en chino, ¿verdad? La gente no entendía mucho lo que estábamos hablando, no sabían exactamente qué era esto, no lo entendían. Entonces, cuando aparecen los primeros resultados, que posiblemente, seguramente hemos de haber cometido más de algún error en estos primeros años, ¿verdad? O se cometieron, yo todavía no estaba ahí, pero se cometieron, pero era lógico porque estábamos empezando una profesión en Guatemala. Mire, la idea de patrimonio cultural, la idea de conservar ese patrimonio sale ayer, ¿verdad? Después del terremoto del 76, o sea, es nada. De hecho, el Cerebien mismo es producto del terremoto del 76, donde el Estado de Guatemala se da cuenta que debe de sistematizar todo este patrimonio cultural, que no le llamaba así todavía. Toda esta herencia que teníamos para salvarla y que teníamos que hacer algo con ella. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es
hace poquísimos años pensando en la historia que tenemos nosotros por detrás. Y hace poquísimos años empezamos con esto. Entonces, que la gente tenga reparos o que tuviera, porque creo que cada vez los tienen menos, porque cada vez entienden más cómo es este proceso. Creo que uno de los principales reclamos era que decían que se le cambiaba el color. No, y creo que lo acaba de mencionar perfectamente, las limpiezas. Cuando se elimina toda la suciedad, es obvio que la percepción va a cambiar. Es como que si nosotros tuviéramos tierra en la cara, nos vemos de un color distinto, de un aspecto distinto que cuando nos lavamos la cara y ya no la tenemos. Correcto. Es así de impactante la transformación, el cambio, ¿verdad? Y de esta manera, pues nosotros ya vamos a dar, siempre continuando con esta información muy interesante que hoy el licenciado Luis Manuel nos está brindando, invitarlos a cada uno de ustedes y gracias también, porque ya somos más de 250 personas conectadas viendo esta transmisión de su programa Bajo el Manto de la Purísima. La dinámica para esta noche es muy sencilla, siempre utilizando el hashtag Bajo el Manto de la Purísima, deben de contestar la siguiente pregunta y es: ¿qué patronazgo se le otorgó a la Virgen del Templo Histórico de San Francisco? ¿Qué patronazgo se le otorgó a la Virgen de la Inmaculada Concepción del Templo Histórico de San Francisco? En los comentarios pueden ir dejando sus respuestas y vamos a continuar porque, licenciado, aquí tenemos unas dudas que por acá en el Facebook aparecen, porque hay muchas personas que tienen esa curiosidad de qué requisitos tiene una imagen para poder ingresar, qué procesos se llevan y obviamente al momento de algo que usted platicaba era muy interesante el hecho de que en algunas imágenes y tallas se han encontrado algunos escritos. ¿Encontraron algo dentro de la Inmaculada Concepción? Vamos por puntos, y menos mal que no dije qué patronazgo tenía porque lo iba a mencionar, pero ahora se queda para las respuestas de los que nos están sintonizando. Pues en principio para tener el poder, el ingreso, el acceso a que el Cerebién pueda intervenir una obra, un bien patrimonial, tiene que ser que pertenece al Estado de Guatemala. El Cerebién no puede trabajar, porque es una institución estatal, patrimonio particular. Es decir, trabaja para el Estado de Guatemala, es decir, iglesias, conventos, oficinas públicas, casas de cultura, todas estas instituciones que tienen un patrimonio que le pertenece a todos los guatemaltecos. Esas son las que podemos trabajar. Luego se pueden abocar al Departamento de Conservación y Restauración, ahí en el IDAE, en la 12 Avenida y 11 Calle, zona 1, para solicitar o vía por correo electrónico, que es, ya lo voy a recordar ahorita, pero es para solicitar un formulario de evaluación, donde entonces se rellena un formulario bastante sencillo y con este formulario se hace una cita para que ya técnicos del departamento, restauradores, vayan a hacer la evaluación y ya se consigne un primer diagnóstico para evaluar el estado de conservación del bien cultural que vamos a evaluar y si procede o no ser intervenido, y a partir de ahí pues ya se hacen las gestiones, se hace pues la programación para que ingrese. Esos serían los requisitos básicamente, y sí, los invitamos a los que tengan este patrimonio y que necesiten pues el apoyo del Cerebién, pues que se aboquen con nosotros. Va a existir una ventanilla ágil del Ministerio de Cultura y Deportes, pero todavía está en proceso de implementación. Entonces, pero a ver qué podríamos Dulce estar rostro en la página del sonriente. Ministerio de Cultura para ver si ya aparece el Departamento de Conservación en esta ventanilla. Con respecto a lo otro, ¿verdad? Que es sumamente interesante, que si apareció algún documento en el proceso de restauración, pues miren, vamos a decir que el proceso se hizo por lo que habíamos hablado, que era básicamente por la fisura que tenía en el cuello, por los golpes que ya presentaba después de tanto tiempo y por pues ya por las condiciones, el humo, el pólvora, y el tiempo que había transcurrido, y ella que es, pues obviamente, pues la gente le va a quemar mucha pólvora durante sus rezados. Sí fue para nosotros una sorpresa encontrar dentro del cuerpo pegado pues solo veíamos un pedazo de papel craft pegado que estaba cubriendo algo. Estaba pegado en la parte interna del torso, pero estaba pegado en la parte que da al pecho. Ya esto lo hace bastante más simbólico, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicado?
pues con muchísimo cuidado lo pudimos quitar. Lamentablemente la humedad del tiempo y todo había deformado un poquito el papel, pero estaba rescatable. Y lo extrajimos y lo documentamos. Se habló un poco de este documento en su momento y qué bueno que lo podemos tocar ahora. Pues básicamente es una carta dirigida a la Virgen de los Reyes. Así de básico, ¿verdad? Es una carta porque está en un momento importantísimo para la política del país. Lo que habíamos hablado, ella viene desde, o su figura viene desde ser la patrona de España, luego viene como la conquistadora, luego viene como la validadora de la cultura española, luego viene como la mediadora de la religión cristiana. Así que ha tenido papeles fundamentales dentro de la sociedad, no solo dentro del ámbito religioso. Y ella, por supuesto, no podía ser la excepción. Así que también ya su propia figura ya tiene esta relevancia porque, para empezar, está hablando de una sociedad específica. De hecho, Pedro Calderón de la Barca hace un auto de fe donde la pone como la hidalguía de la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque la figura misma de la Inmaculada Concepción tiene como estos privilegios que debe de tener una imagen. Pues habría mucho que hablar, pero volviendo a lo del término de la restauración, este era otro momento importante. ¿Qué decía ese documento? Podríamos decir que no tiene gran datos a simple vista, pero sí los tiene como entre líneas. Este documento está escrito para agosto de 1954, tiene inclusive algunas fallas en redacción y en ortografía, algo que no podríamos dejar de analizar en un estudio mucho más profundo, ¿verdad? Pero nos está hablando de un momento importante, porque esta carta habla sobre la petición que le están haciendo la Inmaculada Concepción de San Francisco, es decir, se la están haciendo directamente a la escultura. Le están pidiendo que por favor nos libre del comunismo, porque recuérdense que para 1954 es la contrarrevolución que con la llegada de Carlos Castillo Armas al poder, cuando es derrocado Jacobo Arbenz Guzmán de este gobierno revolucionario que fue del 45 al 54, digamos, y que para muchos fue un gobierno de la primavera democrático para algunos, pero para otro sector era considerado como la entrada al comunismo, porque obviamente los pensamientos ideológicos y políticos pues se contraponían, ¿verdad? Porque unos pensaban más en esta parte social, en esta parte menos religiosa, y los otros más conservadores pensaban en toda la parte religiosa y que tenía que ser manejado de una forma muy específica. Entonces esta carta que se encuentra ahí se hizo para agradecerle a la Virgen y para pedir que nos librara de ese comunismo, pues según palabras de ellos. Y esto, yo hice un pequeño documento que tuve la suerte de que se publicó en uno de los anales de la Academia de Geografía e Historia para el año 2013, que es este pequeño documento que está acá, que se hizo y que, si lo quieren buscar, está en la Academia de Geografía e Historia, en el tomo 88 de la Academia de Geografía e Historia, y para el del año 2013. Ahí se habla un poco sobre esto, su importancia. Los firmantes son personas que para muchos van a sonar conocidos. Para empezar, considero que quien redacta el documento es Huberto Solís, el que escribe el documento. Por supuesto, él coloca a su hermano, a su madre, que ya fallecida, a su padre, a sus otros hermanos, a sus cuñados, los nombra por nombres. Luego aparecen otros personajes de unos gentes de apellido Batres, Rosa González Pinto, que era muy conocida en aquel momento, una señora que trabajó mucho en el Calvario, en San Francisco, en la Recolección. También se menciona, pues, dice a Fray Antonio y al Padre Murcia. Obviamente entendemos que es Fray Miguel Murcia, y Fray Antonio es el otro religioso que vino con Fray Miguel Murcia, que tenían también este mismo pensamiento que es todo este grupo, y que vinieron a Guatemala. Fray Antonio estaba en San Francisco y Fray Miguel Murcia se va para la Recolección. Y pues eso es básicamente lo que dice la carta, y que le agradecen a Carlos Castillo Armas por haber librado a Guatemala del comunismo.
Hasta ahí se queda el documento. Pero ¿qué es esto? Esto es, la relevancia es que ella representa este nuevo ícono, estandarte para una nueva lucha. Y entonces ahí podemos entender un poquito la razón, o quisiéramos entender, vamos a inferir nuevamente, en que por qué se hace esta intervención para 1954. Porque se va a hacer la coronación pontificia también, que esta se hace en diciembre, ¿no? 5 de diciembre del 54. ¿Y dónde se hace? En el estadio, en un estadio que había hecho el gobierno revolucionario y que le había puesto Estadio Revolución, ¿verdad? Pero cuando es la coronación ya no se llama Estadio Revolución. Le habían cambiado el nombre y le colocan Estadio Guatemala. Luego, ¿quién entra con la corona? La esposa de Carlos Castillo Armas. Es decir, estamos haciendo toda esta intervención, estamos diciéndole a la sociedad guatemalteca, esta es la postura que ahora tiene este país. Esta postura más conservadora, más unida a la Iglesia Católica nuevamente, y ella ingresa al estadio, que ya no se llama Revolución, sino que se llama Estadio Guatemala, porque ya inclusive ella misma representa que ya estamos desapareciendo todos vestigios, ese ingreso de ella ahí en un lugar que había sido un espacio que había sido construido por un gobierno totalmente laico y que no estaba tan pues en tanta armonía con la Iglesia Católica, y que entre ahí una iglesia, una imagen religiosa, pues es mucho lo que hay que leer entre líneas, ¿no? Que la esposa del presidente lleve la corona es otro elemento a tomar en cuenta. Que sea coronada ahí pontificalmente, también, ¿verdad? Es un elemento importante a tomar en cuenta. Y entonces, ¿qué? La restauración, o la intervención, porque no se llamaba restauración en ese momento, la intervención que hace Huberto Solís, que es la nueva fisonomía de la Virgen, pero finalmente es la nueva fisonomía de la Iglesia ante esta nueva sociedad que empieza a partir de ese momento. Y que llega hasta nuestros días. Que llega a nuestros días. Lo interesantísimo aquí es que es ella la elegida para hacer ese bastión de esta contrarrevolución, para presentarse como ese bastión de conservador de la Iglesia. Así de importante podríamos leer este documento, ¿verdad? Sí, es ahí donde mencionaba usted que no es solo el aspecto devocional ni religioso, sino también la participación en la vida política y social. Totalmente, ¿verdad? Porque la coronación, tengo entendido ahí sí que por tradición oral, porque ya pues personas que vivieron o presenciaron, ya la mayoría pues ya están fallecidos, pues, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, don Eduardo Vickers ahorita nos acaba de aportar ahí por tradición oral, que la mamá de él sí participó en el acto de coronación y ella se lo trasladó a él, que decía que pues muchas damas de sociedad participaron del evento y que pues era algo espectacular, como bien mencionaba usted, ver entrar a la Virgen por el estadio y que fue pues algo que marcó la historia del país, ¿verdad? Claro. Pero esto se sigue moviendo, ¿verdad? Y es importante también resaltar que pues la cultura finalmente no es estática, la cultura evoluciona todo el tiempo y los pensamientos también, la política también, la mentalidad de la Iglesia también. Y vamos a decir algo muy interesante, es que si bien es cierto, en ese momento ella era esta representación de este mundo más conservador que estamos hablando, ya para la década de los 60, 70 llega a Guatemala la teología de la liberación, que es de la misma iglesia, pero es totalmente otra postura, una postura de la iglesia de los pobres, una postura social, una postura que no quería todo esto de las damas de sociedad, sino que quería otra postura más del pueblo. ¿Y quién es nuevamente el bastión para esta teología de la liberación? La Inmaculada Concepción de San Francisco. Entonces pasa de estar de un lado conservador a décadas más tarde a pasar del otro lado mucho más social. Así era de importante, o así ha sido de importante su figura dentro del desarrollo social y político de Guatemala, ¿verdad? Interesante, Luis Manuel, con todo lo que nos ha venido a ilustrar en esta noche, y era precisamente el objetivo, conocer la imagen de la Virgen de los Reyes desde otro punto, pues
lo conocemos desde el punto de vista religioso y en el rezado, pero no desde el punto de vista social, político, y ese es precisamente ese aspecto que quería resaltar en esta noche. Algo más que nos pudiera contar, Luis Manuel, sobre el proceso de restauración, por ejemplo, si el tiempo que pasó fue excesivo para el cuidado que debe de tener, o debería ser un poquito más tiempos más cortos en cuanto a la restauración, tomando en cuenta que, como bien dice usted, la imagen de la Virgen, pues cada 8 de diciembre sale a recorrer calles, y el año pasado fueron más de 14 horas de recorrido, ¿verdad? Y lleva sol, sereno, polvo. Y pólvora, ¿verdad? Claro. Y esto es importante porque no podemos dejar de lado esto, ni podemos decirle o prohibir que se haga. Eso es otro de los datos que siempre hemos tenido problemas para ser comprendidos como departamento de restauración. No queremos pelearnos en ningún momento en nada que tiene que ver con la tradición. Nosotros lo apoyamos totalmente. Lo único que pedimos es que haya un equilibrio entre toda la parte de cuidados técnicos que se refieren a la escultura patrimonial, sin descuidar toda la parte que se refiere a la imagen devocional. O sea, hacer un equilibrio, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, las imágenes festivas, y ella mayormente, recibe muchísima pólvora. Ustedes han tenido el muy buen tino de no bailarla tanto, porque todo esto hace que realmente pues la escultura se lastima. Tenemos que entender que es una escultura en madera, que es... Que representa algo muy hermoso para todos nosotros, pero ella no deja de ser una escultura y no deja de necesitar cuidados para una escultura de madera. En lo que encontramos en restauración, pues sí, obviamente habían muchos de estos daños, y como repito, respetamos todo lo que había hecho Huberto Solís, que por cierto, vamos a decir, lo que hace Huberto Solís en su momento fue aplaudido, y vamos a decir que el resultado es grandioso, ¿verdad? La belleza que le impuso a la imagen es extraordinaria. Pero en los criterios actuales de hoy, eso no lo podríamos hacer, ¿verdad? Sería absolutamente imposible pensar que nosotros nos vamos a dedicar a modificar una escultura o a cambiarle un color solo porque nuestra estética está en juego. Algo que eso sí pasaba antes, pero ahora que entendemos toda esta historia de patrimonio cultural, entendemos los restauradores que nuestra estética no debe de estar presente en el momento de las intervenciones, ¿verdad? Nuestro gusto personal. Debemos de frenar eso porque debemos de respetar la estética que presenta la imagen o el bien cultural que sea, respetando lo que se le había hecho en el pasado, ¿verdad? No somos nosotros los que tenemos que cambiar, y eso lamentablemente lo veo mucho ahora. Hay demasiadas intervenciones sobre esto, inclusive creo que hay un detalle que llama la atención. La escultura básicamente se compone de la talla en madera y de la policromía. Y yo veo ahora que muchos de los jóvenes que ahora se quieren dedicar a esto piensan como que la policromía no es tan importante ni relevante, y la remueven con muchísima facilidad, la alteran, la repintan o la maquillan con gran facilidad, como que no estuvieran lastimando la obra, y piensan que no lo están lastimando, y lo están haciendo porque están lastimando el 50% de esa obra. Entonces eso es un llamado a la conciencia y a la serenidad para los que se dedican o los que nos dedicamos a esta tarea de la conservación y restauración, de respetar lo que habíamos hablado, tanto la originalidad como la autenticidad de la obra, y no transgredirla de acuerdo a nuestros gustos. Algo que usted mencionaba y que era muy importante era el que respetaron obviamente la originalidad y todo lo que se había hecho anteriormente. Pero, ¿qué implementos se utilizaron para poder hacer esta limpieza en la imagen? Pues bueno, hay muchas formas de hacerlo. Tenemos, pues se van haciendo pruebas para atacar el daño sin lastimar la obra. Pues pueden ser limpiezas mecánicas, limpiezas químicas, limpiezas en seco, limpiezas en húmedo. Hay una variedad sin fin, y eso lo determina cada uno de los bienes que estamos trabajando. Finalmente son pacientes, y como en un hospital, cada paciente tiene un historial clínico muy particular,
aunque seamos todos, digamos, en el caso de un hospital, todos seres humanos, tenemos historiales clínicos diferentes y necesitamos atención y tratamientos diferentes. Exactamente lo mismo podemos trasladarla a un centro de restauración, donde cada bien patrimonial o cada escultura o cada imagen tiene características y problemas específicos y deben de ser tratados de acuerdo a esos problemas. Ahora que menciona Luis Manuel eso de que pues, es como un paciente, recuerdo haber visto a la imagen de la Virgen con un pañuelo en la cabeza, que pareciera, pareciera de aquellas abelitas que tenían. Claro, y fíjense que lo hacemos mucho porque de alguna manera ella estuvo en un departamento de conservación y restauración, es cierto, en una parte técnica, pero aún así no nos gusta que pierdan su dignidad como imágenes devocionales, ¿verdad? Y esto de alguna manera es una forma como de respeto para no tenerla totalmente expuesta, ¿verdad? Porque realmente ella es para verla como la estamos viendo en la fotografía de este momento, donde la vemos en su plenitud, con su cabellera, su corona y todas sus joyas, ¿no? Sí. Y pues de esa manera el tiempo se nos está pasando muy rápido, pero queremos invitarlos siempre a que todos participen con el hashtag Bajo el Manto de la Purísima. Hoy nuestra dinámica para poder llevarse estos cromos que hoy tenemos de la Purísima, de la Inmaculada Concepción, es: ¿qué patronazgo se le otorgó a la Inmaculada Concepción? Esta es la pregunta, se contestan con el hashtag pues Bajo el Manto de la Purísima. Más adelante daremos a conocer quiénes son los ganadores, gracias a las personas que han estado también participando. Ayer 4 personas se hicieron acreedor de estos cromos y los esperamos pues siempre a que asistan a nuestro novenario en honor a la Purísima, a nuestra Madre, la Reina de la Orden Franciscana, que se está llevando a cabo pues todos los días a las 4 de la tarde y posteriormente la misa. Continuamos con esta charla porque realmente el tiempo, y para hablar de la Inmaculada Concepción, yo creo que se está llevando, y es de hablar, y creo que la historia jamás terminará de escribir. Pero algo muy importante que por acá nos están preguntando es: ¿qué tanto daño le puede llegar a hacer la pólvora a la imagen? Siendo directos, mucho. Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque le está lastimando la policromía, puede inclusive generar quemaduras. Pero no por eso estoy diciendo que se deje de hacer, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado cómo se maneja esa pólvora. Por eso es que veo que ya los organizadores de las procesiones festivas hacen que esta pólvora se queme un poco adelante de las imágenes para que todo este humo no lo reciba tan de cerca. Tal vez los toritos son un poquito los que más se acercan, ¿verdad? Que cuesta un poquito controlarlos, ¿verdad? Pero miren, también es cierto que es enormemente importante el patrimonio intangible, el patrimonio vivo, es decir, toda esta relación que se está dando con su feligresía. No sería lo mismo, ella sería una figura estática, una figura que no tendría mucho sentido si no viviera todo esto en las calles, si no viviera todo este fervor de la gente desbordado, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que eso debe de pasar y lo que vamos a hacer es a ellos, ahora a los encargados, pues son los responsables de cuidarla, ¿no? Y yo me quería permitir leer, porque me han preguntado que qué es lo que dice la carta que llevaba dentro de la Virgen. No es muy larga, así que me voy a permitir leerla para que todos, pues si no pueden tener el documento a mano o si no pueden acercarse a la Academia de Geografía e Historia, pues se los puedo decir. Dice así: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Divina Señora, Madre de Dios y Madre nuestra, en tu dulce corazón expongo a todos tus hijos de esta tu querida Guatemala. Que tu Reina del Cielo nos bendiga siempre, nos protejas y nos libres de todo peligro hasta el último día de nuestra muerte. Así sea. Amén. Carlos Castillo Armas y a todos sus hombres que nos liberaron de la maldición del comunismo de esta tu casa. Lolita Solís S., Emilia Batres, Graciela Batres de S. Manuel Solís S., Roberto Solís B., Humberto B. Solís S., Huberto B. Solís S., Carlos Mollinedo H., Carlota D. B. de Mollinedo, lo estoy leyendo tal cual está escrito, por eso, Sergio Mollinedo y Sonia M., Julio Dardón, J. Graciela Batres de Dardón y Julito Eduardo Dardón B., Salvador Solís S., María Teresa S. del Rosal, José Gabriel Martínez del Rosal, Julio Ruané y María Luisa de Ruané,
Elías Blas y señora, Rosita González Pinto, Sonia Supliolincito, de María Teresa, mis amigos y compañeros en el arte de la música, mis amigas, Anita Soberanis de Solís, ya fallecida, Salvador Solís B., Carlos Solís S., Enrique Solís S., Augusto Solís S., Memito Solís Batres, Paquita Gómez de Solís, Raquel González, Raquel M. de Dubois, tíos, hermanos, parientes y amigos, Esteban Rojas, Santiago Rojas, Jesús de Rojas, Víctor Regina, Lionel, Berta Esther Rojas. Que la gracia divina sea derramada a todos tus hijos de este nuevo mundo en el día glorioso de tu coronación, a tus pies, reverendos padres Fray Antonio, Miguel Murcia y clero en general, y Ramiro y René Flores. Como les digo, aquí hay personas que se mencionan que a nosotros nos pueden sonar. Por ejemplo, los artistas Santiago y Esteban Rojas, que son escultores muy connotados. Para que tengan una idea, ellos trabajaron en la Virgen de Guadalupe, que está en el altar mayor del Santuario de Guadalupe en Octava Calle, o hicieron la Virgen de la Asunción, que está ya frente al presbiterio en la Merced, la Virgen de la Asunción de brazos abiertos, una pequeñita. Aquí menciona también al padre René Flores, menciona a Ramiro, que puede ser inclusive Ramiro Araujo, que estaba muy en esta época metido entre todo este grupo de personas. Ven que hay muchas personas de la familia Solís S., asumimos que es Solís Soberanis, ¿verdad? Que son todos los parientes de quien está redactando esto, que es el que yo les digo, que pienso que fue Huberto Solís el que lo escribió al final, ¿verdad? O el que redactó parte de esta historia. Pues también están dos señores aquí que eran, organistas del Santuario de Guadalupe y de la Catedral Metropolitana. Total, era gente que estaba relacionada con la iglesia. Y como les digo, pues la carta pues, puede no decir mucho aparentemente, pero si la volvemos a leer con otros ojos nos puede dar información importante de esa época. Y ahí vamos a un punto, porque hay varias personas que ya han estado pues, participando y comentando, pero no queremos terminar el programa sin también platicarlo. El patronazgo tutelar de la ciudad. ¿Qué es un patronazgo tutelar? Pues es este privilegio que se le da a la imagen para que sea de alguna manera como la protectora de la ciudad, ¿verdad? Que sea la que tenga este favor en honor a esta sociedad que la está venerando, ¿verdad? Pero yo creo que esto lo manejan ustedes mejor, esto lo explican ustedes mejor, ¿verdad? Sí, el patronato tutelar de la ciudad fue producto de pues, una plaga de langosta que había en aquel entonces y el pueblo pues le pidió mucho a la Virgen y pues la plaga se cesó, y en agradecimiento a eso pues se pide realizar una procesión votiva. Y pues es lo que da origen al rezado del 8 de diciembre, ¿verdad? Eso pues ocurrió en el 22 de septiembre del 1617, ¿no? Sí, es lo que les decía, que es como una protección. Que por cierto llama la atención que aquí hay registro de que la procesión ya para mediados del siglo XVII ya se llevaba a cabo. Luego vino este doctor en historia mexicano, me acuerdo yo, que hablaba que las primeras procesiones o las primeras manifestaciones populares externas a la iglesia se daban en el Virreinato de la Nueva España para finales del siglo XVII. Y que llama la atención porque por una lógica muy básica, pues la información y las tradiciones o las relaciones se daban. Primero llegaban desde España a los virreinatos y de los virreinatos se repartía hacia la capitanía. Es decir, nosotros deberíamos de hacerlo después del virreinato. Y sin embargo, en el virreinato esto aparece hasta finales del 17 y aquí como una cosa excepcional aparece antes del virreinato, aparece a mediados del siglo XVII. Interesante, Luis Manuel. Bueno, creo que el tiempo casi que se nos ha agotado. Sí, ¿verdad? Se nos fue. No me queda más, Luis Manuel, que agradecerle el espacio que nos regaló esta noche y haber aceptado la invitación para poder compartir con todos los devotos de la Virgen precisamente ese poquito de historia, porque una hora pues creo que no alcanzaría para hablar de la vasta historia que tenemos en torno a la imagen, pero fue un poquito interesante lo que nos comentaba.
conocer y que los devotos conozcan las interioridades, como por ejemplo lo de la carta, le comentaba yo que eso pues salió en el documento, pero no es algo que haya salido a la luz tan abiertamente, como bien lo menciona usted, en aquel entonces casi no se dio a conocer, y pues hoy creo que ya un poquito lo de la comunicación en las redes sociales no es lo mismo de hace 13 años, ¿verdad? Totalmente. Creo que si ahorita hubiera sucedido eso, hubiera sido un poco no complicado tenerlo tan así a lo interno. A reserva. ¿No? Sí, sería. Pero de esta manera queremos nosotros ya ir finalizando nuestro programa y también agradecerle aquí al licenciado Luis Manuel que nos ha ampliado estos conocimientos. Sin duda alguna, yo creo que hoy todos los que estamos conectados aquí en las redes sociales pues se quedaron también con más para poder seguir platicando, pero el tiempo aquí se nos hace muy corto. Las palabras finales, licenciado. Pues un agradecimiento a ustedes por la invitación, porque es un gusto siempre estar con ustedes. Me agradezco no solo la invitación para a mi persona, sino la invitación para que en estos espacios se hable de esta historia, se hable de cultura, se hable de conservación de patrimonio, que finalmente es mi profesión. Y que pues sigamos teniendo estas pláticas porque creo que nos enriquece mucho a todos. Así que nos veremos en las filas en el 8 de diciembre. Si Dios y la Virgen Santísima nos lo permite, ahí esperamos vernos nuevamente. Y así es que de esta manera nosotros estamos llegando a la recta final de nuestro programa Bajo el Manto de la Purísima. Los dejamos siempre con nuestra dinámica utilizando el hashtag Bajo el Manto de la Purísima, y la pregunta de hoy es: ¿qué patronazgo se le otorgó a la Inmaculada Concepción del Templo Histórico de San Francisco? Así es como hoy hemos hecho un pequeño pasaje, ¿sí? Un pequeño reencuentro y de historia de nuestra madre, la reina franciscana. Mi nombre es Javier Argüello y será hasta mañana en punto de las 19 horas que nuevamente llevemos a cabo nuestro programa Bajo el Manto de la Purísima. Muy buena noche y hasta mañana. Dulce rostro sonriente, que de tu amor nos llenas cada 8 de diciembre. La Orden de Frailes Menores Conventuales y la Cofradía de la Inmaculada Concepción del Templo Histórico de San Francisco presentó el programa Bajo el Manto de la Purísima, 4 siglos de amor y devoción a nuestra Madre Inmaculada. María de Guatemala, Guatemala de María. Empieza a cantar. Se abren los cielos con cada ilusión. Despiertan las voces del corazón. La noche brilla, la estrella guía y un susurro santo nos da alegría. Los pasos suenan, se acerca el bien, la fe renace otra vez también. El aire vibra, se siente ya, la Navidad nos quiere abrazar.